Bien, buenos días a todos, estimados oyentes y doctor Álvarez. Hoy día les vamos a presentar nuestro tema de exposición que sería la historia clínica y sus partes. Nosotros somos Luciana Mesa y Mateo Cernaque. Este es nuestro índice. Vamos a empezar con la anamnesis y sus respectivas partes, luego pasaremos al examen físico, luego al resumen semiológico, luego consideraciones diagnósticas para pasar a la evaluación diaria y finalmente una epicrisis. Bien. La historia clínica. Comencemos por qué es. Es una narración ordenada y detallada de los acontecimientos tanto psicológicos, físicos y sociales del paciente. Esos tienen que relatar tanto su pasado como su presente. Surge de la relación entre médico-paciente. em, y básicamente para que se dé una correcta toma de la historia clínica debe necesitarse un espacio con luz y con la privacidad necesaria para que el paciente pueda resolver o responder sus preguntas. Recordemos también que esto es un documento médico, es un documento científico, es un documento legal, porque puede ser utilizado para testimonios, un documento económico, porque muchas veces indica la cantidad de gasto que va a hacer el establecimiento o el paciente por su salud, y un documento humano, porque representa la relación médico-paciente. Tipos de historia clínica. Tenemos tres principales. La general, que va a ser la anamnesis que se da normalmente cuando un paciente no tiene un diagnóstico y está acudiendo para que se dé su consulta. Una emergencia, que va a ser una historia clínica mucho más sintetizada debido al tiempo de acción que se tienen que tomar por las medidas de emergencia. Va a ser más específica. Y una de especialidades o para que se dé el internado, para centrarse en el aparato afectado del paciente por hospitalización. Siguiente. De acuerdo a la estructura. Primero tenemos a una ectoscopía que va a ser la primera observación o la impresión que se va a tener del paciente. Esto va a tener en cuenta cosas como el estado general o la constitución. Tenemos a los ectomorfos, a los mesomorfos y los endomorfos. La actitud y la posición, si a simple vista si el paciente está encorvado o está parado derecho o está decaído. La marcha y la movilidad. Eso puede verse incluso cuando el paciente está ingresando al mismo consultorio. Las facies, el estado de piel y faneras, la higiene y el cuidado personal que mantiene, y los signos evidentes de enfermedad. Es importante saber que esta ectoscopía no debe presionarse, sino que debe darse de forma natural y en todo caso no se pueda dar correctamente una diferencia entre estos, puede confirmarse posteriormente con un examen físico. Bien, en la anamnesis tenemos a la anterior, ya, esa. La afiliación, que serían datos estándares que se toman de forma igual. En los apellidos, nombres, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, el estado civil, grado de instrucción, religión, el lugar de nacimiento y muchos más así, que van a tener mucha importancia para la toma de datos y la posterior comunicación con el paciente o un seguimiento adecuado. Al costado, por favor. El motivo de consulta o la internación. Bien, esto va a referir a qué síntomas fueron los que provocaron que el paciente asista al servicio desde sus palabras, cuáles fueron los malestares principales y el detonante que hizo que el paciente vaya hasta consulta para recibir un servicio médico. Siguiente diapositiva. En los casos de enfermedades actuales o antecedentes, pues tenemos que tener muy en cuenta lo que va a ser un criterio descriptivo, no solamente considerar lo narrado hasta el momento, de hacerse cargo el paciente, también es hasta bueno, lo posterior ya consignaría a la evolución, solamente hasta el momento de hacerse cargo. Tenemos a síntomas y signos principales, como mencioné anteriormente, lo que fue a que el paciente asistiera a la consulta, el tiempo de enfermedad, que nos puede brindar información de que si es mayor o menor a 3 meses, lo que nos puede brindar si puede básicamente ayudarnos a determinar si este va a ser crónico o agudo. El inicio de la enfermedad, que puede ser brusco o puede ser insidioso. El curso de la enfermedad, que puede ser progresivo, intermitente o estacionario. Un tratamiento que esté recibiendo paralelo a esto. Y una causa aparente que es muy importante saber cómo relaciona el paciente
de su enfermedad con su día a día y si tiene alguna explicación por datos que solamente él conoce. En el caso de las preguntas o la análisis por sistemas, tendríamos a la piel primero si presenta alguna lesión dérmica, prurito, micosis, que es lo más llamativo. También tendríamos al aparato locomotor, básicamente interrogar por molestias como la movilidad articular, si el paciente presenta algún tipo de mialgia, dorsalgia, lumbalgia o una hipotrofia, hipertrofia en algún músculo. En el aparato respiratorio, interrogar si presenta disnea, hemoptisis, dolor torácico. Y igualmente en el aparato cardiovascular, interrogar por las palpitaciones, si presenta varices o cianosis en algún momento de su vida. En el aparato digestivo también es importante los vómitos, las náuseas, si tiene algún síntoma de dispepsia o anorexia. En el aparato urogenital va a ser importante interrogar si el paciente presenta disuria, nocturia o algún tipo de incontinencia o infección urinaria que es recurrente. En el caso de las mujeres va a ser especial, debido a que también tenemos que preguntar acerca de la menstruación, si se tiene intervalos, en caso presente hipermenorrea o polimenorrea. Y también es muy importante, ya que nos mencionamos el aparato urogenital, preguntar acerca de la actividad sexual, número de parejas, si mantiene relaciones con hombres, mujeres, si usa preservativos o no, o usa anticonceptivos. En el caso del sistema nervioso, sería interrogar si el paciente tiene episodios de convulsión, de jaqueca, de repente posee algunos cambios en la temperatura o puede tener alguna alteración a nivel de los pares craneales. También tenemos el sistema endocrino, que va a ser para interrogar sobre las posibles alteraciones endocrinas. Las más comunes siempre serán las de tiroides, si presenta algo relacionado a ello colateral, como por ejemplo la hipersudoración, los temblores o palpitaciones. En el sistema hematopoyético también es importante preguntar acerca de los hematomas o alteraciones de la coagulación con las que sufre el paciente. Órganos de los sentidos, olfato, gusto, sabor y visión. En las funciones biológicas, finalmente, tenemos al apetito, si presenta de forma normal, la sed, la orina, cómo son sus deposiciones y coloraciones tanto en la orina, y el sueño. Siguiente diapositiva. En los antecedentes personales tenemos a los fisiológicos, patológicos de medio y hábitos. En los fisiológicos podríamos preguntar acerca del tipo de nacimiento que tuvo el paciente, si fue un parto autóxico, si fue un parto inducido, un parto natural, el peso al nacer que tuvo alguna enfermedad congénita, si tuvo una lactancia por parte de su madre de forma lactancia materna o una de fórmula. En el caso de las mujeres, en los fisiológicos también se puede preguntar acerca de las relaciones sexuales, si tuvo algún embarazo, un parto, una lactancia y su fecha de última menstruación, claramente. Ahí muy importante también, cuál no fue su inicio ¿cuándo inició las relaciones sexuales? ¿A qué edad? En los patológicos tenemos a las enfermedades de la infancia. Un caso muy recurrente de esos es el asma, que desaparece en la adolescencia o la juventud. Las enfermedades médicas, los antecedentes alérgicos, tanto a comida como a otros factores. Los antecedentes quirúrgicos y traumáticos, si presentó ya con posterioridad alguna cirugía, traumatismo. En el caso de los de medio, tenemos a la localización geográfica, tanto en el lugar en el que nació o lugares donde tuvo estancia, y por qué años fueron, para revisar los datos epidemiológicos es muy importante. La vivienda, si el paciente vive en un cuarto o en una casa y si se tienen las correctas condiciones de sanidad. La escolaridad para ver su nivel de instrucción. La ocupación, que también es muy importante porque ciertos trabajos tienen algunas patologías con las que se pueden relacionar de gran afinidad. En el núcleo familiar, si tiene familia. Y el servicio militar, que sabemos que para los hombres hasta incluso algunas décadas llegó a ser obligatorio. Con respecto a los hábitos, pues su tipo de alimentación, si es alérgico a algo, si consume o fuma, y en caso de que fume, ver si es fumador activo, si es fumador pasivo y cuántas cajetillas al día o cuántos cigarros. Si mantiene correcta, o si mantiene, cuál es su rutina de ejercicios,
si mantiene actividad física, si se droga o si mantiene algún tipo de tratamiento colateral a alguna enfermedad que posea y cuántas parejas sexuales tiene. Al costado, por favor. Antecedentes familiares. Esto es importante que siempre se debe preguntar sobre la línea directa, hermanos y padres. Acá básicamente va a ser importante saber sobre enfermedades metabólicas, cardiovasculares y que hay que posean o hereditarias como las neoplásicas. Y en caso de que tengan familiares que hayan muerto por enfermedades, indagar cuáles fueron. Eso se complica un poco en los pacientes adoptados. Bueno, ya una vez terminada la anamnesis, ya pasamos al examen físico, ¿no? Que este examen físico se divide en cuatro pasos, se podría decir cuatro partes, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Iniciando con la inspección, ¿no? Que se puede dividir en dos, en inspección general e inspección segmentaria, ¿no? Bueno, como ya mencionó mi compañera, bueno, la inspección general también forma parte de la ectoscopía, de cómo es que tú ves al paciente este, desde que entra básicamente al consultorio, ¿no? Es en la marcha, si es atáxica, si es festinante, ¿no? En el caso de los pacientes con Parkinson, ¿no? Su orientación, si está orientado en tiempo de persona, ¿no? Su actitud, su postura, ¿no? También, este, su piel, ¿no? Por ejemplo, un paciente ictérico, ¿no? En su estado, si está en estado general, si está en regular estado, si está en mal estado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ese es en el caso de la inspección general. Y la inspección segmentaria, ¿no? Ya estaríamos hablando de la cabeza, básicamente. Bueno, de la cabeza, sí, las fauces, ¿no? Las facies, como ya mencionó mi compañera, ¿no? Por ejemplo, pues los ejemplos de acá, ¿no? Depresiva, anémica, mitral, hay muchas más. Este, Fase de Addison, hipotiroidismo, ¿no? De pacientes con lupus, ¿no? De pacientes con lepra, lepromatosa, ¿no? Entre otras. Hay muchísimas fases. También latidos, deformidades, asimetrías, ¿no? Por ejemplo, la desviación cubital en los pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Entre otras cosas. Una vez que ya pasamos la inspección, ¿no? Ya viene la palpación, como mencioné, palpación, percusión, escultación, ¿no? Y, continuando con la palpación, que básicamente se centra en cuatro cosas, ¿no? En cuatro cosas. Iniciando con la sensibilidad, ¿no? Si el paciente viene y te menciona que presenta dolor, ¿no? Tratar, ¿no? De una manera delicada, palpar esa zona, ¿no? Para ver si hay hiperalgesia superficial, ¿no? Si hundimos más nuestros dedos y es una hiperalgesia profunda, ¿no? O si hay insensibilidad, ¿no? También podría presentarse, ¿no? La temperatura, si es frío o caliente, ¿no? Por ejemplo, para la diferenciación de una trombosis venosa a una trombosis arterial, ¿no? Forma, tamaño, consistencia, ese más que todo sirve a nivel abdominal, ¿no? Por ejemplo, en una hepatomegalia, en una esplenomegalia, ¿no? El movimiento también, ¿no? Si hay vibraciones, latidos, ¿no? Bueno, en el caso del sistema respiratorio, los movimientos respiratorios, entre otras cosas, ¿no? Cuando pasamos a la percusión, ¿no? Ya es básicamente esa técnica que bueno, con ayuda de nuestras dos manos, ¿no? De nuestros dedos, empezamos a, digamos, percutir, ¿no? Puede ser el dedo índice, con el dedo de índice, con el dedo medio, ¿no? Percutir el dedo medio de la otra mano, ¿no? Para percutir algún órgano, como por ejemplo a nivel abdominal, ¿no? Para ver, digamos, en los pacientes cirróticos, ¿no? Obviamente esto depende del sistema porque, por ejemplo, no es tan útil cuando hacemos un examen en cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos en esta percusión? Sonoridad, matidez, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ascíticos, ¿no? Timpanismo, submatidez, hipersonoridad, ¿no? Entre otras cosas. Y por último, la ocultación, ¿no? Que es más que todo para el sistema cardiovascular,
respiratorio, el sistema gastrointestinal, ¿no? Cardiovascular, los focos ocultatorios, ¿no? O bueno, los focos ocultatorios principalmente, ¿no? Para el sistema respiratorio también, ¿no? El sistema gastrointestinal, ¿no? Para poder escuchar el movimiento, ¿no? De las heces intestinales, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, una vez que pasamos ya el examen físico, ya entramos en la evaluación por sistemas, ¿no? Bueno, la evaluación por sistemas es mucho más larga, ¿no? Y compleja en su mayoría, pero como un pequeño resumen, ¿no? Se evalúa el sistema tegumentario, ¿no? El sistema celular subcutáneo, que se podría decir que se relaciona, ¿no? En el sistema celular subcutáneo principalmente es el edema, ¿no? El sistema linfático, ¿no? Para palpar los ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo, el submaxilar, ¿no? Que es un ganglio muy más sencillo de palpar, ¿no? El sistema venoso superficial, ¿no? Por ejemplo, para evaluar las trombosis venosas, el sistema osteoartículo muscular, ¿no? Cabeza y cuello, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, que no solamente es cardíaco, sino también entran las arterias. Bueno, el sistema gastrointestinal o abdomen, se podría decir, ¿no? El aparato genital, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, o urogenital, ¿no? Y por último, el sistema nervioso, ¿no? Donde se pueden medir los reflejos. Ya para terminar, bueno, las últimas cuatro partes que se coloca el agente, ¿no? En su historia clínica. Primero es el resumen semiológico. Básicamente, el resumen semiológico es bueno, se podría decir que es todos los resultados anamnésicos, tanto positivos como negativos, ¿no? Que resultan útiles, ¿no? Para las consideraciones diagnósticas, ya que las consideraciones diagnósticas son los diagnósticos sindrómicos, los diagnósticos presuntivos, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que se le hacen al paciente solo con la anamnesis, ¿no? Y el examen físico. Una vez que ya tiene ese diagnóstico sindrómico, presuntivo, ¿no? Esos son los diagnósticos diferenciales, ya pasamos a la evolución diaria, ¿no? Porque la historia clínica no acaba en que ya le hiciste la anamnesis al paciente, le hiciste el examen físico, ¿no? Evaluaste cada sistema, ¿no? No acaba ahí, sino evalúas diario a tu paciente una vez que, digamos, acabas la anamnesis, el examen físico, todas esas cosas, ¿no? este, Evalúas constantemente, por ejemplo, su temperatura, ¿no? Si ha sufrido algún cambio en el examen físico, ¿no? Si, por ejemplo, mandaste a hacer un examen complementario y te llegó la prueba, ¿no? Ahí también lo colocas, ¿no? O, por ejemplo, si haces interconsultas con otras especialidades también, ¿no? O algún tratamiento, entre otras cosas. Y por último, que es la parte final ya de la historia clínica, que es la epicrisis, ¿no? Que la epicrisis solamente termina en dos cosas, o el paciente dado de alta o el paciente fallecido, ¿no? Es cualquiera de esas dos, ¿no? En la epicrisis, ¿qué va? De nuevo, los datos del paciente, antecedentes, sintomatología, motivos de consulta, si se dio de alta, cómo es que salió de alta, ¿no? Si se fue con algún tratamiento, ¿no? Si se fue con alguna consulta pendiente, ¿no? Con otra especialidad, ¿no? Y obviamente el seguimiento. Bueno, eso sería todo respecto a la historia clínica. Muchas gracias. Acá están las referencias. Gracias.